su trabajo. Y también para ver cómo va el arte, cómo va el curso del arte, ¿no? Con los movimientos actuales y eso le sirve a uno para... Es un motivante, realmente, porque genera ideas, genera un discurso, una reflexión para que inconscientemente en el trabajo propio se ve ya reflejado la experiencia, el contacto con los artistas, con sus obras, y eso va generando siempre ideas, ¿no? Para el mismo trabajo. Lo lindo de esto es que, por así decirlo, es cómo lograr la profundidad, el espacio, la perspectiva aérea o de color, que eso se logra a base de valores tonales, de jerarquías, o sea, más detalle en el primer plano, menos detalle en el fondo, para crear esa sensación de profundidad. Luego los colores cálidos del primer plano, los colores fríos del último plano, para dar la sensación de atmósfera, ¿verdad? Y de mayor a menor detalle, siempre se trabaja por medio de jerarquías, una pintura. Entonces, en el caso de esta pieza que está en un mismo plano, este es un ejercicio de valores tonales. Si se dan cuenta, el tema es pretexto, porque es un blister. Pero en qué momento el artista decide esto es una obra de arte, ¿verdad? Ese es el paso trascendente del arte, porque ahí sí que volvemos otra vez a lo mismo. El tema es pretexto. Yo usé un elemento que es universalmente conocido y acá lo único que estoy haciendo es jugando con las luces y las sombras, pero no se queda como una pintura. Aquí estoy haciendo una crítica a la sociedad actual, la sociedad de consumo, ese círculo vicioso que existe entre el vacío que tiene la sociedad, de que quiere algo inmediatamente a manera de placebo para olvidar por un momento sus miedos y sus frustraciones, pero vuelve otra vez a caer ese círculo. Entonces es una constante en esta obra que bueno, hay personas que son hipocondriacas, o sea, que el consumo, ¿verdad? El consumo, porque piensan que eso los va a curar, a aliviar momentáneamente. Entonces, este es un poco crítico el trabajo, o sea, como técnica, viéndolo como pintura formal, o sea, tiene un trabajo, digamos, hiperrealista. Pues uno a la distancia lo ve como que si fuera una foto. ¿Por qué hiperrealista y no realista? Porque estoy usando un elemento actual. O sea, no podríamos hablar de hiperrealismo si no estuviéramos usando elementos actuales, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo esta obra en proceso, es un bodegón, pero este es un mangostán. Esto, aunque le ponga todo el detalle, no va a ser hiperrealista. Es realista académico. Pero esto tiene ya el plus del hiperrealismo, porque es un elemento contemporáneo. Pero esto ya es algo más. Si me dicen, hago un chucho, hago un chucho. Hago un blister, hago un blister. Hago un paisaje, hago un paisaje. O sea que el tema es pretexto, o sea, puede ser cualquier cosa. Lo lindo acá es cómo voy a manejar las luces, las sombras, el reflejo, los brillos, los contrastes, la composición. O sea, puede ser de cualquier orden lo que uno haga, pero si uno le pone sentimiento, le pone amor a lo que hace, el tema es pretexto, ¿verdad? Entonces estos son como retos, porque le plantean situaciones que uno tal vez en
en la cotidianidad del trabajo no lo haría. Por ejemplo, esto tuve que ir a hacer una sesión de fotografías en helicóptero, porque era una escena panorámica, abierta. Entonces, tal vez tomé 500 fotos para llegar a esto. Bueno, entonces le decía al piloto, vaya, regrese, dé la vuelta, váyase más para allá, suba, baja. Yo regresé con náusea, yo regresé buscando dos a hacerse, porque venía mareadísimo. Esto es por tablero. ¿Cuáles fueron mis inicios en mi carrera artística? Tal vez considero que a los 7 años en el estudio de mi papá. Mi papá es uno de los grandes paisajistas que ha tenido Guatemala después de Garavito. Entonces creo que eso ayudó muchísimo a mi formación como oficio. Porque el oficio del pintor se aprende en el taller del maestro. O sea, yo siempre he dicho y siempre lo hemos hablado con mi papá, donde decimos que a pintar se aprende pintando, a dibujar se aprende dibujando. No hay ningún otro. Artistas, pues no ser todos, por la sensibilidad que le podemos dar a cualquier cosa que trabajemos. Digo cosa porque puede ser un objeto, puede ser un lienzo, un papel, una escultura, puede ser cualquier objeto, pero el artista es el único que tiene la capacidad para decir esto es arte o esto no es arte, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nace lo que es el arte contemporáneo con Marcel Duchamp, cuando él al luminal le pone la fuente, ¿verdad? Que ese es el inicio del arte contemporáneo y el ready-made, ¿verdad? En el caso mío, mi formación, como les decía, fue a los 7 años en el taller de mi papá. Y esto, pues, hasta la fecha, creo que cada cuadro le plantea retos nuevos y todo el tiempo está en constante aprendizaje. Por eso es que hay que ir a galerías, hay que ir a exposiciones. Por ejemplo, lo de la Bienal de Venecia, ¿por qué es importante ir? Porque entonces uno sabe cómo está el movimiento artístico actualmente, cuáles son las tendencias, cuál es la filosofía de estas tendencias, qué me pueden dejar a mí, cómo me puede llegar a enriquecer ese trabajo, o cómo lo puedo aplicar a mi trabajo sin llegar a copiarlo, ¿verdad? Entonces puede ser una especie de catarsis, porque ahí uno logra interactuar con un lienzo. Esto se da desde temprana edad, vuelvo otra vez a insistir, desde los 7 años, pero ya cuando uno decide, bueno, quiero ser artista, es una carrera de vocación. ¿Vocación por qué? Porque uno no la busca, o sea, ella la encuentra a uno, ¿verdad? Casualmente, o sea, para mí yo creo que fue fundamental y fue trascendente el tener un papá artista, porque tuve apoyo absoluto. Entonces mis dudas las resolvía casi que instantáneamente, entonces, y tuve el apoyo incondicional sobre qué pintar, cómo resolver las armonías, qué ejercicios se podrían hacer para lograr uno soltar la mano, para pulirse uno
como dibujante, qué ejercicios son los mejores para ir uno mejorando su técnica, su estilo. Entonces esto, les voy a mandar una entrevista que me hicieron de Juanio, que es muy parecida. Y ahí responde algunas de las preguntas que ustedes traen, ¿verdad? Que esa es la inquietud que todos tenemos con el arte, ¿por qué es que uno quiere ser artista, ¿verdad? Entonces, muchos lo hacen por medio del sonido, como la música, otros lo hacen con el color, otros lo hacen escribiéndolo, ¿verdad? Tal vez a mí no se me dio la música y no se me dio la facilidad de palabra, pero yo con los pinceles y con los colores trato de transmitir emociones, de transmitir sentimientos, de transmitir una reflexión con mi trabajo a un público que va a disfrutar la pieza, la va a disfrutar o la va a sacar de su zona de confort. Por ejemplo, estas piezas, ¿verdad? Que un blister, ¿verdad? ¿Qué me quiere decir el artista con esta obra, verdad? Entonces, lo interesante es sugerir la pieza para que el espectador trate de ir buscando lecturas y le va a dar una riqueza de lecturas porque cada quien le va a dar una interpretación diferente al trabajo, ¿no? Entonces, ¿en qué momento de su carrera artística cambia su tema en sus obras? Esta es la pregunta número 3. En el año 2000 pinté el primer chucho. Pero, ¿por qué razón? Porque necesitaba, de cierta manera, romper ese cordón umbilical con mi papá. Nos llamábamos igual, pintábamos lo mismo, siempre preguntaban, ¿de quién es? ¿Del papá o del hijo? Entonces, hay un momento en que uno necesita tener una identidad propia. Entonces empecé a pintar perros de la calle o chuchos. Entonces, este primer chucho que pinté en el año 2000 me sirvió para romper ese cordón umbilical con mi papá y me sirvió para entrar a un circuito mucho más amplio, porque esto me permitió participar en bienales y concursos que con el paisaje jamás hubiera podido hacer. Entonces ya en el 2004 gané la Bienal de Arte País con un chucho y en el 2005 gané Juanio con un chucho. Entonces en este caso me estaba reivindicando como artista y estaba dándome a conocer con el grupo de artistas jóvenes que desconocían mi trabajo, porque yo empecé a exponer prácticamente desde el año 82, ¿verdad? Estoy hablando de a los 11 años, empecé a exponer a la par de González Goyri, Manolo Gallardo, Elmar Rojas, muchos de ellos ya no están, pero para mí fue una experiencia muy importante el tener contacto con los grandes maestros guatemaltecos. Tal el caso de Efraín Racinos, que era muy amigo de mi papá, que siempre que nos mirábamos me decía colega, ¿verdad? Desde que era niño, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tener el acceso a los estudios de estos maestros para mí fue muy enriquecedor y trascendental, porque estar en el estudio de Efraín Racinos es un lujo, ¿verdad? Lamentablemente ya no se puede hacer eso, pero yo estuve en el momento en que sí lo pude hacer y fue una experiencia que lo marca a uno en todo sentido, ¿no? O sea, para mí el arte es vivencial. Todo lo que uno va absorbiendo como que es esponja, es como el estilo. El estilo no es que Rembrandt haya nacido con este estilo con el que se le conoce, o todos estos artistas famosos. El estilo es una mezcla de qué me gusta y qué no me gusta de determinados artistas por los que yo siento admiración. Entonces esa combinación va formando el estilo, ¿verdad? Es un híbrido. Entonces creo que todo esto me ayudó muchísimo al momento de decidir qué hacer con mi obra a partir del 2000 en adelante. Aunque a la fecha yo me disfruto haciendo un paisaje, o sea, por el mismo placer de hacerlo.
plantear una reflexión sobre la vida misma. Para mí el hombre es el perro es el hombre, y a través de la mirada del perro trato de ver la crudeza y la frialdad de la realidad de la vida, ¿verdad? Por eso es que uso el perro como un pretexto, y aparte está dentro del imaginario guatemalteco a nivel sociológico. El perro es un elemento que está ahí, por eso esa serie se llama Testigos Urbanos, porque son testigos silenciosos de todo lo bueno y lo malo que ha hecho el hombre, ¿verdad? Con el mundo. Entonces, bueno, en la número 5, ¿qué lo motivó dejar el paisaje al hacer algo contemporáneo? Bueno, podemos hablar de lo siguiente. El paisaje también puede ser contemporáneo, depende el enfoque que uno le dé, ¿verdad? Entonces, el paisaje puede ser contemporáneo, aunque también el perro ha sido un tema de tradición. O sea, el tema de los perros lo han pintado durante más de 500 años, pues, o sea, no es un tema nuevo. Pero hace 500 años no hacían blisters, ¿verdad? Entonces esto sí ya entra en la línea más contemporánea, ¿verdad? Por el elemento en que está hecho, porque está en una línea de producción, ¿verdad? Que fue como cuando el impresionismo surgió, porque fue cuando surgió la revolución industrial. O sea, el impresionismo tiene una relación muy similar a la inmediatez, a lo rápido, porque todo iba a ese mismo ritmo en la sociedad, en la industria. Entonces, bueno, de momento, como ustedes ven, hay blisters, hay chuchos, hay paisaje, sigo haciendo paisaje, o sea, el paisaje no se ha muerto. Entonces es nada más de darle una nueva lectura a la obra y que tenga su sello personal, ¿verdad? Es importante ver, por ejemplo, en internet, artistas que hacen paisaje contemporáneo, que son importantísimos. Antonio López, que es un español, que es muy importante como para que lo investigue. Entonces, igual, hace membrillos y los trabaja con un estilo muy personal, o hace retratos. No sé si ustedes vieron una noticia que se tardó 20 años en pintar a la familia real española. 20 años, o sea, sus cuadros se tardan aproximadamente 10 años en terminar un cuadro. O sea, yo fui a una retrospectiva de él y casi que la mayoría de los cuadros que estaban expuestos están en proceso. O sea, toda la obra que está en exposición decía en proceso, todo en proceso. Porque él lo va trabajando por capas. Es una cantidad de obra la que tiene empezar, que él está con esa angustia de que mucha obra va a quedar en proceso. Entonces hay una escuela hiperrealista que es muy fuerte. Hay un artista que se llamaba, porque hace poco falleció, Claudio Bravo, un chileno, que él dejó una escuela muy fuerte en Madrid, que se llama la Escuela Hiperrealista de Madrid. Hay un artista chileno que se llama Guillermo Muñoz Vera, que es amigo de mi papá. De hecho, con él va a estar estos días, con Guillermo Muñoz Vera. Entonces él también ha hecho un aporte muy importante dentro de lo que es el arte, porque yo creo que la formación del artista a nivel estudiante es que uno tiene que aprender el oficio, tiene que aprender a usar los pinceles, a mezclar los colores, antes de empezar a hacer cualquier garabato, porque así como hay buen paisaje, hay mal paisaje. Así como hay buena pintura abstracta, hay mala también. Lo que pasa es que uno no sabe, porque cuando uno va a una exposición y dice, es que no me gusta porque no lo entiendo, va de la mano de qué tanto sé y qué tanto no sé de algo. Pero entre más sé yo de algo, que es lo que yo pretendo hacer con los estudiantes en la universidad o donde doy clases, es hacerlos conscientes de la diversidad de medios,
de soportes, de técnicas que están disponibles para que expresen sus emociones, para que expresen sus ideas de la forma más visual posible. Entonces, siempre les digo, nunca tengan miedo de experimentar y nunca dejen de ver críticamente el trabajo propio, porque eso es lo que los va a llevar a salirse de los patrones o convencionalismos que existen. Entonces eso hace que la obra se vuelva más original, ¿verdad? ¿Qué proyectos tengo a futuro que me permita conocer otra etapa de mi carrera artística? Bueno, tengo una obra que está guardada, es inédita, no puedo hablar de ella, secretos de estado. Entonces, lo lindo del arte es de que es tan diverso, o sea, uno puede manifestarse. Por ejemplo, esta escultura, esto es una escultura, pero en otra época esto no lo verían como una escultura, pero aquí el recurso es materiales actuales. Luego, esto tiene electricidad, esto tiene un LED abajo que se ilumina todo el contorno del perro. El corte está hecho en láser, por eso se ve tan perfecto. Y la imagen de este perro se vectorizó, o sea que hay recursos actuales para hacer esta pieza. De otra forma no se hubiera podido hacer, ¿verdad? Entonces esta es una imagen, una silueta de un perro o de un chucho, pero ya cuando lo miren montada en el Museo de Arte Moderno con el LED azul, se va a ver todo el contorno, pero es una escultura, ¿verdad? Es un objeto. Están estudiando en la Escuela Superior de Arte es porque quieren ser artistas. Y bueno, todos los artistas queremos tener en algún momento de nuestras vidas un reconocimiento hacia la labor que estemos haciendo. Para mí, mi mensaje es, la carrera del artista es una carrera muy dura, muy sacrificada, es una carrera de 24 horas. Ser artista no es dibujar o pintar o hacer escultura, no. Es un estilo de vida, es cómo ve uno las cosas, es la forma en que cómo siente uno las cosas. O sea, tal vez uno, con toda esta carga de conocimientos que van teniendo en la universidad, en la Escuela Superior de Arte, les va a servir para poder entender un trabajo y poder disfrutárselo más, no necesariamente el trabajo propio, sino entonces puede decir, esto me gusta por esto y esto y esto, esto no me gusta por esto, esto y esto, porque ya tenemos una justificación, podemos emitir un juicio crítico, un juicio de valor. Pero lo importante en la carrera de artista es estar todo el tiempo metido en esto. O sea, este es un trabajo de 24 horas por 7 días, ¿verdad? O sea, uno desayuna pensando en arte, almuerza pensando en arte, cena pensando en arte, se duerme pensando en arte y despierta pensando en arte. Incluso uno
hasta dormido piensa cosas y tiene que tener uno su cuaderno de apuntes para que no se le olvide tal vez alguna idea, una idea disparatada o sin sentido, pero en algún momento va a tener sentido, tal vez es un mensaje, una señal de algo que va a pasar a futuro, pero yo lo que insisto es en que no hay que bajar la guardia y hay que seguir insistiendo todo el tiempo, con lo que uno haga y tenerle fe uno a su trabajo. O sea, si yo no le tuviera fe a lo que hago, estaría en el camino equivocado, tendría que buscarme un trabajo de otra cosa, porque entonces no doy la talla para esto. Entonces, uno tiene que pensar en grande para poder lograr objetivos grandes en el trabajo. Entonces, yo creo que cuando en un momento tendría 21 años, tal vez cuando pinté un cuadro, un paisaje enorme, y mi papá me pregunta, mira, este cuadro no cabe en una sala de una casa. Es que no pensé en una sala, yo pensé en un museo. O sea, uno tiene que pensar más allá, ¿verdad? De hecho, se fue premiado en una Bienal País. Yo tenía 23 años, 21 cuando lo pinté, 23 cuando se expuso, porque ya no me dio tiempo de entregarlo en esa Bienal. Entró en la siguiente Bienal. Pero se los cuento como anécdota, porque es parte de la historia de la carrera que lleva uno, y yo siento que el tiempo no ha pasado. Y si ha pasado, pues tal vez no ha pasado en vano, porque es una prueba y error. Hay quienes se desinflan a la primera, cuando uno está tratando de entrar a bienales o tratando de entrar a concursos y les rechazan el trabajo. A todos nos lo han rechazado, incluso a mí, ¿verdad? Entonces, yo digo que esto tal vez no para sentirse mal, sino que es para que sea una especie de reto para mejorar el trabajo que uno está haciendo y para que el siguiente año sea aceptado. Pero eso solamente lo va a dar el trabajo. Cuando gané la Bienal País, en esa época todavía habían telegramas. Por telegrama le mandaban a uno, mire, por favor, es importante su presencia en la inauguración de la Bienal. Entonces yo ni me enteré del telegrama. Yo esa tarde había dado clases, estaba tan cansado, y solo porque mi alumna me llamó, mire profesor, ya estamos aquí en el Parque de la Industria, lo estamos esperando. Yo me estaba tomando un café de lo cansado que estaba, y dije, bueno, no quiero fallarle a mis alumnos, voy a ir al Parque de la Industria. Cuando voy entrando me van llamando para que vaya a traer el premio. Entonces son aquellas cosas de que yo no iba a ir porque me sentía cansado, pero fue más fuerte el deseo de querer ver. Yo iba a ver quién había ganado. Yo nunca me imaginé que yo iba a ganar esa vez la Bienal País, porque incluso el segundo y el tercer lugar quedaron desiertos, prácticamente fue un premio único. Entonces, para mí fue una especie de estímulo que me sirvió para seguir adelante con mi proyecto de los perros de la calle y seguir formando un semillero de alumnos. Por eso es que sigo yo dando clases. ¿Por qué? Porque me encanta dar clases. Tanto es así que yo me disfruto dar las clases con mis alumnos en la universidad o acá en el estudio. ¿Por qué? Porque también es una carrera de vocación, ser maestro. Y esto, pues, desde que yo era niño jugaba a ser maestro. Entonces, pues ese es mi consejo. No hay que dejarse vencer a la primera. Hay que ser constante, ser insistente uno en su trabajo y tenerle fe a lo que uno hace. Bueno.